Hola, hola gente linda, les doy una gran bienvenida a nuestra segunda temporada de Politics Podcast. Es un gusto poder recibirlos de nuevo en este espacio que hemos creado junto a Reinaldo. Bueno, empezamos esta segunda temporada, nuevos temas, vamos a volver a viejos temas también porque muchas cosas han pasado en el país, están pasando en el país, así que va a ser muy interesante compartir todas estas cosas con ustedes. Les saludo desde la muy linda ciudad de Friburgo de Brisgovia en Alemania y doy la bienvenida a mi querido co-host Reinaldo, que se encuentra en la yachta. Bienvenido, Rey. Sare, ¿cómo estás? Es un gusto volverte a ver y reencontrarnos en este espacio que lo hemos dejado un poco como boquerón, abandonado un poco por los diferentes proyectos personales que tenemos, pero claro, no lo queremos dejar de lado y queremos continuar este proyecto con más razón en un año tan movido que va a ser el 2025 para nuestro país. Total, Rey. Y bueno, el montón de cosas que han pasado desde que hemos tenido un último episodio, la última temporada. Entonces, nuevo año, nuevos episodios, pero a ver qué cosas han estado pasando en el contexto nacional e internacional. Pasan muchísimas cosas. Efectivamente, nos hemos perdido tanto, pero han ocurrido muchas cosas. Si bien en el ámbito internacional tenemos el tema de Ucrania, Gaza, Venezuela, en Donald Trump, bueno, un montón de cosas, México con su primera presidenta, nos vamos a abocar un poco a lo nacional. Lo importante que ha salido en los últimos días, tenemos fecha para las próximas elecciones generales. El 17 de agosto, según el presidente del Tribunal Supremo Electoral, va a ser una fecha definida e inmodificable. Y se va a acompañar con una reunión, un encuentro nacional en el que se pretende que se haga el evento, ¿no? O sea, es la primera vez que vemos un tribunal electoral que por favor nos reuniremos, veamos de que esto realmente se va a hacer. Entonces, esperemos que vaya por ese buen camino. Tal vez tú tienes otra noticia. Y sí, creo que ha sido de las más sonadas últimamente porque se ha dado hace un par de semanas, y es que hay un nuevo bloque de oposición para hacer frente al MAS en estas elecciones, conformados por personajes como Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga y entre otros, pero bueno, principalmente los tres. Y bueno, entonces la gente se está preguntando, ok, hay un nuevo bloque, ¿es realmente una unidad? Porque ahí se ven muchas diferencias todavía. ¿Quién va a ir para candidato? ¿Quién va a hacerse a un lado? Que de hecho Carlos Mesa hace un par de días nada más, que fue 2 días o ayer, que decidió sacar este video diciendo que él se está haciendo un costado en su candidatura, que ha sido aplaudido tanto por Samuel Doria Medina como Tuto Quiroga. Entonces, bueno, hay que ver, bueno, se está practicando la unidad, cuál va a ser la modalidad de decisión ahora para decidir sobre la candidatura, si se van a respetar acuerdos. Y una pregunta importante es que, ¿qué va a pasar con Manfred Reyes Villa? Es verdad, no sabemos si va a ser parte de este bloque opositor o va a ir en una candidatura diferenciada, ¿no? Pero en todo caso, otro tema, más allá de lo que está pasando en la oposición, que también al ala arcista la podríamos tomar como una oposición, o el ala levista, perdón, la podríamos tomar como una oposición al régimen de Arce, el MAS nos está demostrando que tiene una profunda fragmentación.
Es posible que Arce y Morales tendrán una reconciliación como pasó en el MNR en 1985 cuando Paz logró unir al MNR de izquierda, al histórico, y a otras facciones del MNR que estaban en semejante papeleta. ¿Tendrán esa reconciliación Morales y Arce? ¿Dónde queda Andrónico y otras figuras también del MAS? Me parece muy interesante que en todas las encuestas solamente aparece o Evo Morales o Luis Arce o Andrónico Rodríguez. Y por ejemplo, no lo toman en cuenta al ministro de gobierno, al niño ministro, que también ha sido una figura muy polémica en este régimen y que también sonaba para una futura candidatura. Eso es algo que también se va a tener que ver en los próximos meses, si van con un partido político diferente, puede cambiar el rumbo totalmente de toda esta ala o esta época del MAS, que yo pienso que tal vez esté en su caso. Sí, y es así porque todavía a eso también le tienes que sumar la orden de aprehensión que existe a Evo Morales por no presentarse a esa audiencia en el caso de trata de personas. O sea, seguimos con esta situación en la audiencia, en Tarija y todas estas cosas. No se ha presentado, entonces, ¿cuál va a ser su futuro como candidato? Entonces, y además que vemos un retraso en la justicia terrible, ¿no? Las orden de aprehensión hasta ahí no ha sido ejecutada y la realidad es que todos sabemos dónde está Evo Morales. Yo Está creo en que el Bastión, en el trópico. por supuesto, por supuesto. De hecho, lo vemos tranquilamente ahí deambulando por la calle como Sócrates pidiendo ayuda para que lo achicopalen, como dice, y lo cuiden. Pero yo pienso que no hay que dejar en duda de cuál va a ser el futuro de la candidatura de Morales. O sea, está clarísimo, él no puede participar en las elecciones, él no puede estar en la papeleta precisamente por todo ese trabajo que se ha hecho para determinar que la reelección no puede ser indefinida y que puede ser limitada. Entonces, en lo personal, no sé si compartes conmigo, pero Evo Morales no puede estar como candidato. Y yo creo que está bien lo que le ha dicho Andrónico, que no se tiene que sentir celoso, sino orgulloso de que ha podido generar algunos liderazgos por ahí que podrían dar continuidad a todo eso. Pero en todo caso, Exactamente. esto tiene que estar casado a lo que ha pasado, elecciones judiciales en nuestro país y otra vez hemos tenido la imposición del voto nulo y el voto blanco. Las autoridades electas han pretendido realizar cambios, pretenden realizar cambios estructurales, lo cual yo dudo mucho de que haya un cambio de justicia en el país. Pero creo que ante todo se han elegido alguna que otra figura dentro del ámbito judicial que podría ser más o menos imparcial, ¿no? A ver, eso habrá que ver. Bueno, estamos empezando el año, todavía las cosas se van a ir desarrollando, pero cambiando de tema radicalmente es como ver qué está pasando en el país. Ya son, hace poco se han cumplido 2 años desde que esta escasez de dólares que hay en el país se ha mostrado tan grave, tan fuerte. O sea, ya la gente lo ha sentido en sus bolsillos, ya son 2 años que la gente está así. Y ahora es peor con las filas en las gasolineras. Se han tratado de estar buscando soluciones y bueno, hace poco se ha empezado igual a transar con criptomonedas en Bolivia por primera vez, que en realidad sí, que es una realidad ya en el país, pero que también informados estamos, cómo lo estamos utilizando, está siendo útil en algo, ¿no? Bueno, creo que en ese sentido nuestros invitados quizás nos pueden ayudar. Tenemos a dos super invitados el día de hoy que van a estar opinando sobre muchos de estos temas que acabamos de mencionar y bueno, nos van a estar dando sus insights, sus opiniones y vamos a estar viendo muy de cerca situaciones que quizás las vemos lejanas desde nuestra profesión, nuestra perspectiva, pero va a ser muy interesante en ese sentido conversar con estos dos invitados que tenemos el día de hoy. Sin duda, Sare, el hecho de las criptomonedas todavía nos deja en incógnita por la escasez de regulación que todavía se tiene en el país y que nadie la quiere tocar. De hecho, la ASFI no la quiere tocar, el Parlamento tampoco, el único que se ha atrevido para dar el visto bueno, la luz verde, así del Banco Central. Pero en todo caso, comenzamos esta segunda temporada
con el episodio sobre el emprendedurismo en Bolivia, crisis o viacrucis. Sin duda es uno de los sectores más afectados con esta situación de la que está pasando, escasez de dólares, de divisas, entre otras cosas. Entonces es bastante complejo. En todo caso, vamos a comenzar dando presentación a nuestros invitados y quisiera que tú presentes a nuestro primer invitado, Sare. Me parece excelente. Bueno, va a ser un gusto poder presentarles a todos a Marcelo Gamboa. Él es nuestro primer invitado del día de hoy. Marcelo actualmente es presidente de la ASEMJOC. La ASEMJOC es la Asociación de Empresarios Jóvenes de Cochabamba. También fue impulsor de la reincorporación de la ASEMJOC, justamente a la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba. También es exdirector del ICAM, exdirector de la Cámara de Comercio. Ha sido un graduado por excelencia de la UPB, desde ahí que lo conocemos también a Marce, y presidente de la Sociedad Estudiantil de la UPB. Es así que Marce es realmente un ejemplar de invitado el día de hoy. Muy bienvenido a Politics Podcast. Realmente creo que va a ser muy interesante la charla contigo. Nos conocemos ya bastante de hace años, en realidad de un largo tiempo, pero no hemos tenido el chance de conversar tan cercanamente. Entonces, Marce, va a ser súper interesante conocernos en esta interacción durante la siguiente hora. Bienvenido. Muchas gracias, Sare. Muchas gracias, Rey, por la invitación. Es un placer para mí estar en este prestigioso podcast de la universidad. Como tú dices, nos hemos llegado a conocer y bueno, me parece excelente lo que están haciendo con relación a Politics, dar una perspectiva de jóvenes en el ámbito político. Nosotros acá estamos para poder hablar sobre los asociados nuestros, es decir, sobre el impacto que está teniendo estas políticas en la economía, en el bolsillo de los empresarios jóvenes, quienes nosotros representamos en Cochabamba. Así es. Gracias, Marce. Va a ser interesante el desarrollo, pero Rey, por favor, presenta a nuestro segundo invitado. Marce, muchas gracias por estar con nosotros y seguramente vas a apuntar buenos temas de interés en este podcast. Pero ahora vamos a invitar, bueno, a que aparezca en escena a un gran amigo que igual lo conocemos desde la universidad. Nos estamos reencontrando virtualmente, aunque algunas veces ya nos hemos visto de nuevo en la ciudad desde que he vuelto. Luis Carlos Terrazas, pero lo conocemos de cariño como Luca Terrazas. Él es actualmente primer vicepresidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cochabamba, director administrativo financiero de Buscamed, que lo han debido ver ahí por el sombrero de chola, aprovechando de hacer un poco de publicidad, que nos va a contar él. Es gerente también de Lux Business, es una consultora de desarrollo empresarial. Él estudió finanzas en la UPB y también es desarrollador de software empresarial. Luca, bienvenido. Muchas gracias. Encantado de estar en el podcast. Realmente creo que son ese tipo de cosas, de plataformas que van a permitir que vayamos generando un criterio más sólido respecto a lo que nos pasa tanto a nivel nacional y que nos podamos empapar y aprender también de lo que pasa a nivel internacional. Entonces realmente es una alegría y un orgullo poder formar parte de estas actividades. Perfecto, Luca. Agradecerles a los dos nuevamente por estar acá y como les decía, crisis o viacrucis en el emprendedurismo en Bolivia. Entonces, vamos a comenzar tal vez con la primera pregunta que Sare nos va a introducir para que podamos comenzar esta charla más distendida y de manera crítica con todo lo que pasa en el contexto nacional. Bueno, entonces empezamos con el desarrollo de este episodio y me gustaría mucho preguntarles sobre su opinión, chicos, a los dos, respecto a este tema que, bueno, ya está de más, creo decir, estamos viviendo en una crisis estructural económica en el país y, siendo sinceros, conocemos el alto grado de informalidad que tiene el país, además de la presión de la crisis.
creo que hay una fuerte presión justamente sobre los emprendedores. Entonces, me gustaría saber si desde su perspectiva creen que se han tomado medidas suficientes que permitan a los emprendedores y a los empresarios continuar con sus actividades, se los está realmente saturando de cosas, o los están cargando de mucho al sector privado a costa de toda la crisis que está viviendo el gobierno. ¿Y en qué aspecto considerarían que se deben tomar medidas para que alivien la carga al sector empresarial? Antes de que vaya la pregunta o la respuesta, perdón, Marce, también si nos podría introducir qué es la SEMHOC, de qué se ocupa y después la respuesta de esta primera pregunta. Adelante, Marce. Perfecto. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, la SEMHOC es la Asociación de Empresarios Jóvenes de Cochabamba. Ha sido fundada en 1985 por la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba. Ha tenido notables presidentes, como por ejemplo Patato Méndez en 1993. Y después de un tiempo de inactividad, hemos logrado, juntamente con Luca y otras personas, la reactivación de la asociación y la reincorporación de la misma como miembro pleno a la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba. Nos encargamos de aglutinar a tanto emprendedores como profesionales jóvenes desde los 18 hasta los 45 años para poder darles representación ante diferentes entes. Somos como el brazo político del sector juvenil empresarial de Cochabamba. Y bueno, respondiendo a la segunda pregunta, lo que nosotros hemos visto en realidad es de que el gobierno lo que está haciendo es generar está acaparando el gobierno actualmente los dólares y está acaparando también los bolivianos. Entonces, el gobierno es un acaparador de dólares y es un acaparador de bolivianos, ¿no? Increíblemente. Eso significa de que ellos quieren todos los dólares. Hay una lucha con el sector privado de los dólares, pero también de los bolivianos, ya que el gobierno se financia a través del Banco Central de Bolivia, lo cual, bueno, en realidad tiene préstamos del Banco Central de Bolivia, lo cual es inconstitucional, y además se financia por la gestora, es decir, el 75 al 80% de las recaudaciones de la gestora, que son más o menos de 160 a 180 millones de bolivianos al mes, están yendo hacia el gobierno. Entonces, el gobierno lo que está haciendo ahora es que está generando lo que se conoce como, se lo conoce como crowding out, ¿no? Que significa de que está peleando por los bolivianos, es decir, se financia a través de también los bancos y les quita liquidez a los bancos, ¿no? Entonces, los bancos, en vez de prestar al sector privado, le presta al gobierno, ¿no? Entonces, eso significa de que el sector privado, para el sector privado es mucho más difícil el obtener un crédito, ya que el asesor de crédito, en realidad el banco, va a preferir prestarle al gobierno a tasas cada vez más altas, ¿no? Entonces, ahora el gobierno se ha constituido en un acaparador no solo de dólares, sino también de bolivianos del mercado, lo que le quita liquidez y evidentemente esto afecta al sector privado, ¿no? Que ya no se puede financiar a las mismas tasas de interés, sino a más altas, si obviamente consigue financiamiento. Sí, así es, Marce, y tiene toda una lógica económica por detrás. Alguna vez en Politics he tratado de dar como básicos sobre el cómo entender cómo funciona la economía en términos muy, muy básicos. Obviamente hay conceptos por desarrollar ahí, pero obviamente si el gobierno está acaparando la mayor parte de las colocaciones del sector financiero, obviamente para el emprendedor va a ser muy difícil acceder a un crédito en todo caso, en la banca nacional. Y lo que es peor, o sea,
Bolivia al día de hoy ha tenido una degradación en el rating de sus bonos soberanos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nos hacemos menos atractivos como país para atraer inversión extranjera obviamente de afuera, es decir, no podemos atraer dólares siquiera, o sí, dólares en general, o en general activos para invertir en el país, y obviamente eso sigue dificultando todavía más a los emprendedores que quieren ir más allá y no solamente financiarse en bolivianos, sino en dólares, pero en el exterior. No son atractivos, no son sujetos de créditos atractivos, dado el país de origen que tienen. Entonces, eso es bastante serio. O sea, uno dice, ¿en qué me afecta a mí que el rating de los bonos soberanos de Bolivia se degraden? Es como pasamos una BB menos a, yo qué sé, triple B o C. Entonces, como a la gente a veces creo que esas cosas les da igual, pero la realidad es que tiene un efecto importante sobre el sector privado y sobre la gente que está emprendiendo, y sobre todo en el sector formal. Porque es muy fácil también emprender y decir, bueno, abro mi puesto de empanadas en la esquina, no pago impuestos, ni siquiera en régimen simplificado, y la gente hace dinero, y es válido, porque la gente necesita hacer dinero, esa gente también vive del día a día, pero a la hora o sea, estás tratando de sacar impuestos a las empresas pequeñas que con suerte están pudiendo ser privadas, o están pudiendo ser formales en realidad, y les quitas todo el incentivo. Me imagino que Luca en ese mismo aspecto opina de una forma similar, o ¿cuál es su opinión al respecto, Luca? Bueno, sí, realmente, o sea, los efectos de estas medidas que realmente es desesperación del gobierno por tratar de, como decía Marce, digamos, agarrar lo último que queda del movimiento, del flujo de dólares y de efectivo que genera el país, inevitablemente siempre se traslada o se termina, o es en realidad la gente, el pueblo, las empresas las que terminan pagando, ¿no? De hecho, si el banco sube la tasa de interés, o si qué sé yo, por la pérdida de competitividad, ahora uno tiene que empezar a importar, obviamente de China o diferentes sectores, entonces todo eso se traslada en precios más altos, ¿no? Y obviamente, ¿dónde se queda? Se queda en que se hace mucho más difícil para las empresas, muy, muy, muy de acuerdo con el tema de principalmente las formales o las que están queriendo incurrir en un aspecto formal. Entonces, claro, los clientes de esa empresa los ven mal, ¿no? Porque tengo esta empresa que me sube los precios, que me dificulta, que es menos tratable, mejor compro de esta otra empresa, de esta otra alternativa, que bueno, será sin la factura, será sin la garantía o qué sé yo, pero cuesta, qué sé yo, 30, 50% menos. Entonces, eso está, creo yo, empeorando la brecha que se tenía ya desde siempre entre los sectores formales e informales, ¿no? Y lastimosamente también, obviamente, todo lo que es la seguridad social a corto, largo plazo, que al final son beneficios que, digamos, todos los trabajadores tendrían que tener por derecho. La misma planificación fiscal, tantas otras cosas buenas que sí traen la formalidad, se van perdiendo cada vez más, y en este momento en el que estamos atravesando, se va a ir ahondando mucho más, ¿no? Entonces, realmente el gobierno parecería que ha dejado de planificar sus movimientos, por así decir, y ahorita está en un plan de hacer lo que sea para sobrevivir una semana más, un mes más, sin importar que queme a todo, digamos, a todo el sector, a todas las industrias en realidad, y que, bueno, claro, también las transiciones, digamos, no son de un día a otro, ¿no? Puede que ahora no sea tan grave, que no esté subiendo todo, pero eventualmente va a ir llegando, y yo creo que vamos a acabar con un diciembre del 2025 con precios mucho más altos, con el desempleo más alto y con una dinámica empresarial en las industrias totalmente, por decirles, variable y riesgosa, ¿no? Entonces, es muy grave esta situación. Sí. Y Bueno, eso el también da contexto. pie. Dale, Oh, Sare. pues.
No, Adelante, adelante. yo ya en realidad daba pie a pensar en esta otra pregunta que teníamos para ustedes, y es que entre todas estas preocupaciones en este escenario tan adverso, ¿cuáles han sido los problemas que se han presentado de forma más común y las preocupaciones quizás colectivas de los jóvenes empresarios? Me imagino que obviamente es tan adverso el escenario, pero me imagino que también están de alguna forma tratando de ayudarse unos con otros. Yo es lo que pensaría. A través de la SEMHOC, justamente porque ustedes tienen este medio que es justamente para eso, y preguntarles, ¿no? Si realmente tienen un espacio en la CENJOC donde pueden tratar todas estas preocupaciones colectivas y buscar de alguna forma una solución para todos estos jóvenes. Marce. Bueno, sí, efectivamente hemos visto muchos reclamos de los asociados, ¿no? Con respecto a la situación económica actual. Muchos quieren conseguir, como había mencionado, el tema de tal vez préstamos para poder obviamente financiarse. Sin embargo, como he mencionado, es cada vez más elevada la tasa de interés. Entonces, eso evidentemente les afecta, ¿no? Nosotros como asociación escuchamos a los diferentes empresarios jóvenes, pero son de diferentes sectores, ¿no? Tenemos una gran cantidad de sectores que representamos. A los que más se ha visto afectados, sin embargo, como dice Luca, son a los que importan, ¿no? En una charla que organizamos con Jaime Dunn, él nos dijo que el mejor negocio hasta el 2022 eran los de importación, porque tenías obviamente un dólar que estaba artificialmente bajo, ¿no? Pero en adelante, desde que empieza la crisis, el mejor negocio se vuelve la exportación, ¿no? Entonces va a tener que haber ese cambio entre jóvenes empresarios que se dedican a importación para poder ver si pueden exportar algo, ya que eso va a generar divisas y evidentemente el tipo de cambio al estar subiendo es mucho más conveniente, ¿no? Sí tenemos evidentemente el espacio interno, pero evidentemente las autoridades nacionales no tienen un diálogo muy constante, ¿no? Con el sector empresarial. Han tenido un par de reuniones con presidentes de federaciones, pero han sido más para poder hacer anuncios y tratar de alguna manera de bajar el tipo de cambio en su momento, ¿no? Sí. Sin embargo, hay sectores empresariales como la CAINCO que nunca ha estado presente, porque el problema de fondo es el gasto, ¿no? Y el gobierno no está haciendo nada por el gasto. El gasto público es el principal problema, no la falta de dólares. La falta de dólares es el resultado del problema, ¿no? Actualmente el gobierno recauda en impuestos 47.000 millones de bolivianos, que son impuestos sin contar el IDH, el HD, que son impuestos especiales, y solamente en sueldos del Estado son 49.000 millones de bolivianos en 2024. En 2022 recaudaron 42.000 millones de bolivianos y la planilla de sueldos igualmente era superior, era 45.000 millones de bolivianos. Entonces, el gobierno no recauda en impuestos ni siquiera para pagar la planilla de sueldos del Estado, lo cual es ridículo, ¿no? El déficit fiscal en 2023 ha sido 11%, cuando según la programación debió haber sido 7.8%, y nadie dice nada, ¿no? Entonces, el gobierno está con un mal diagnóstico. El diagnóstico debería ser el gasto es demasiado, ¿no? Y no hacen nada para poder solucionar eso, y es lo que afirma justamente la CAINCO, ¿no? Que deberían hacer más en el tema del gasto público. Entonces, eso está afectando a los empresarios en general, no solamente a los empresarios jóvenes. Claro.
toda la razón cuando tienes un aparato público tan grande, además de, seamos sinceros, o sea, tenemos en empresas públicas que no sirven para nada, que son deficitarias, no generan, y esos son sueldos que se siguen pagando, pero realmente hay alguien trabajando, o sea, se vende algo, se exporta de algo de lo que sale de esas empresas públicas, como todas esas que terminan en bol, papel bol, yogurts bol, comida bol, N bol, ¿verdad? Entonces, todas estas empresas que finalmente no te generan nada, están generando más carga al aparato público y obviamente eso va a terminar repercutiendo sobre la gente de a pie y sobre todo los empresarios que necesitan captar recursos de forma más grande que una persona común, una persona natural. Entonces, eso es claro. Y es algo que tenemos que ver y esperar a ver del siguiente gobierno. Claro, ¿no? El tema de que hay tal cantidad de parásitos en el Estado, porque esa es la verdad. La cantidad de parásitos que cada mes están ahí llevándose los miles de bolivianos que podrían ser invertidos de mejor manera, nos hace repensar, por ejemplo, una medida que está tomando el presidente Trump con una nueva agencia de eficiencia gubernamental para ver cuán eficiente es la burocracia estadounidense. Y yo pienso que el próximo gobierno también debería tomar eso en cuenta, porque yo creo que existen muchos ministerios y obviamente agencias descentralizadas, que ya sean empresas, por ejemplo, que realmente no dan crédito al país y más bien son un perjuicio, un perjuicio. Pero Luca, ¿cuál es tu percepción al respecto? Bueno, sí, sí es verdad que esta situación se va haciendo más evidente, ¿no? Es como que hace unos años parecía que era la estrategia del gobierno, bueno, y lo que vendía el gobierno era eso, ¿no? Que era estamos diversificando, nos estamos independizando o intentando independizar del tema de los ingresos de hidrocarburos, es por eso que las empresas, que aquí, que allá, pero claro, cuando ya las cosas van tocando fondo, se van revelando las verdaderas intenciones. Y la verdadera intención es que, y como empresario, como, digamos, emprendedores, sí parecería que actualmente en Bolivia hay esta dinámica, ¿no? Donde tienes los bolivianos de primera y los bolivianos de segunda. Específicamente en este tema, porque parece que quien tiene acceso a esta red de empresas, de aparato estatal, bueno, está tranquilo, ¿no? Está tranquilo, no se preocupa de financiar, no se preocupa de pagar, no se preocupa del horizonte, porque sabe que mientras esté ahí su escudo, va a poder seguir andando. Y en cambio, el resto de los ciudadanos estamos, digamos, cargando con toda este desastre o este remolino que nos vaya, en el que ya estamos, y que no nos permite poder hacer una programación o una proyección o incluso, digamos, un planteamiento estratégico a un largo plazo, ¿no? Realmente creo que ahora todas las empresas, me imagino que su horizonte máximo será pues 6 meses, un año, los que pueden estoquearse y solamente hacen el tema de retail, por así decir, ¿no? Y obviamente esto a nivel de emprendedores, porque sí hay una diferencia muy importante entre una empresa consolidada y un emprendedor, ¿no? La empresa consolidada, a través de su experiencia, a través de su capital humano y a través de su capital económico, tiene mucha más musculatura, no puede resistir muchos más golpes, por así decir. El emprendedor, en cambio, es como un papelito en el viento, ¿no? El emprendedor, que para empezar inicia ya con muchas dificultades, ¿no? No se tiene un panorama claro exactamente de las normativas, no es fácil, no es accesible el poder conocer todo, y mucho menos para personas que no son del área, ¿no? Quién sabe, para nosotros puede ser fácil o puede ser hasta evidente, no sé, pues quiero abrir una empresa o entrar al INE, sacar estadísticas, conozco las páginas del gobierno, tengo un criterio formado, pero por decirles, quien quiere empezar a
producir velas artesanales, no tiene ese criterio y no hay una plataforma donde se conozca. Entonces, todas estas barreras que ya existían ahora son mucho peores, ¿no? Son mucho más difíciles. Para empezar, el tema de los dólares es un ridículo absoluto, ¿no? Muy fuera de nuestra frontera, ya estamos en un mundo globalizado, ¿no? El creer o el pensar que todo lo que voy a producir o todo lo que necesito para funcionar, por más de que sea una empresa de servicios, lo voy a sacar de Bolivia, es algo absurdo e irreal, ¿no? Uno sí o sí tiene que realizar pagos, ya sea de plataformas, ya sea de servicios, ya sea de productos, y bueno, ahora no solo resulta que ya era difícil encontrar esto, sino que además ya no lo puedo pagar. O sea, lo que encontré, que sé yo, una suscripción de $100 al mes, ya no lo puedo pagar. ¿Por qué? Porque tengo limitaciones de los bancos. Y obviamente eso no es un tema de los bancos, no es un tema netamente del gobierno que está apretando a toda la banca hasta ahogarla. Entonces, claro, como decía Marce, nosotros a través de ASEMHOC tratamos de hacer digamos, amasar estas ideas o estas pequeñas soluciones que van surgiendo, que la verdad, sobre todo son soluciones de empresas o industrias internacionales, ¿no? Qué sé yo, el Redot Pay, Meru, todas estas tarjetas virtuales que nos han dado un alivio, pero de otro nivel para todos los que somos micro y pequeña empresa, ¿no? Claro, yo entiendo, yo sé, una empresa grande, qué sé yo, un Venado, un Manaco, va a poder transar con un banco de tú a tú, pero bueno, la tienda de la esquina, incluso nosotros como clínica, que estamos entre empresa pequeña y mediana, no estamos todavía en la postura de ir a plantarnos a un banco, ¿no? Entonces, hace que tengamos que hacer estas dinámicas, ¿no? Donde, bueno, ¿y tú cómo estás haciendo? ¿Qué crees? ¿Qué haces? ¿Cómo te ayudas? Pero de igual forma creo que, como muchas veces, tanto a nivel económico como en la vida misma, estas situaciones adversas crean un ecosistema interesante, ¿no? Porque sí es cierto que a través de este ecosistema nosotros nos estamos un poco independizando digamos, del riesgo boliviano, por así decirlo, ¿no? No boliviano del país, sino del boliviano a nivel económico, a nivel gubernamental. Entonces, claro, es interesante. Es interesante saber que ahora todo lo que yo produzca, todo lo que yo pueda hacer en servicios, lo puedo tener en diferentes cuentas, en diferentes lugares, ¿no? Entonces, es algo interesante. Creo que algo que siempre marca o destaca al sector privado es que encuentra la forma de subsistir, ¿no? Encuentra la forma de subsistir. Al final, con mucha esperanza, creo que este año vamos a poder elegir a un cambio de rumbo en nuestro país y ya se consolidarán cosas y elementos nuevos que nos van a permitir encaminar a una Bolivia que esté más preparada para todas las cosas que se van a ir viniendo en el entorno mundial. Ese subsistir, me quedo con eso. Me acuerdo que el presidente Luis Arce decía, ¿no? Hay que aguantar con esfuercito, pero hay que aguantar con todo lo que se está viviendo el país. Y yo pienso que no es tan así, ¿no? Sí podemos aguantar hasta cierto punto en la medida que también el gobierno nos pueda dar algún alivio, no solamente a los empresarios, sino a cualquier emprendedor o a cualquier trabajador con la subida de la canasta familiar. Pero en todo caso, también quisiera rescatar el tema de las ideas y ser creativo. Muchos expertos dicen que a veces la época de crisis es el momento crucial o perfecto tal vez para poder impulsar nuevas ideas, ¿no? Hacer nuevas inversiones, ¿no? Ante la crisis hay que ver las oportunidades. Pero en todo caso, vemos que nuestra crisis es severa y tal vez está ayudando a ahuyentar el capital humano o empujar jóvenes que tienen mucho talento a salir del país. En ese sentido, Marce, no sé si nos puedes tal vez dar tu perspectiva sobre o tu percepción respecto al número de emprendedores en la región a periodos posteriores. Seguramente tú tienes algunos datos por ahí que
en comparación a años anteriores que tal vez ha habido un poco mejor la estabilidad económica, tal vez ha podido bajar o cuál es la realidad? Bueno, pues inclusive nosotros en la ASEMJOC, te comento que muchos asociados nuestros se han ido del país. O sea, eso es increíble, yo no veía eso nunca, ¿no? Pero tenemos muchos asociados que tienen su emprendimiento y se van, ¿no? Se van a diferentes países, tal vez algunos por un periodo de tiempo, digamos 6 meses a trabajar afuera, vuelven, otros consiguen una beca y se van. Entonces, eso es algo que ha estado sucediendo en el sector emprendedor, ¿no? Que evidentemente está totalmente afectado por esta crisis, ¿no? Entonces, esa es la realidad ahorita de los afiliados que tenemos y como te decía, mucho de, de este problema es también por esta falta de financiamiento, ¿no? Que existe del sector de los bancos hacia los empresarios, emprendedores jóvenes. Por ejemplo, la cartera está creciendo mucho más lento, ¿no? Antes crecía al 11 hasta el 12%. Actualmente el crecimiento de la cartera es por debajo del 4%. La mora está ahora del 1.2 al 1.3%, ahora ya es cerca del 3.5% y sube constantemente. Hay más de 5.000 millones de bolivianos reprogramados por la pandemia. Entonces hay mora que está artificialmente reprimida para que no aparezcan en los números, pero el rato que se suelte, esta mora se va a disparar, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, evidentemente, y eso es algo que hemos conversado con muchos emprendedores jóvenes que no pueden obtener, digamos, créditos o una tasa más alta y evidentemente les afecta, ¿no? Ayer yo, por ejemplo, conversaba con una afiliada que, bueno, se ha conseguido autos y yo le digo, seguramente te ha convenido el tema de el dólar, ¿no? Porque tus créditos van a ser más baratos. Y me dice, no, porque ahora si yo quiero renovar un auto, ha subido más o menos de 39,000 hasta más de 50,000, o sea, dólares al tipo de cambio oficial. Entonces, a todos estos nuestros afiliados les ha estado afectando, ¿no? Algunos más que otros, el tema de la crisis, ¿no? Pero evidentemente ya ha pasado de ser una crisis controlable ya a una crisis severa, ¿no? No está todavía repercutiendo, como hemos visto, tanto en el mercado financiero, pero eso ya se va a ir empeorando, ¿no? Conforme pasen, digamos, pase el tiempo. Y aquí, bueno, esto me lleva a ir a nuestra siguiente pregunta, que va muy de la mano y es no solo el financiamiento, sino toda la parte del hacer pagos, es lo que decía hace rato Luca, ¿no? Uno tiene el restricción, el límite en el uso de su tarjeta de débito, incluso en las de crédito, y es como, ok, ¿cuál es la salida que han estado tomando en cuenta los emprendedores y han encontrado una solución? Y es aquí en el que el gobierno hace un par de meses salió con esta nueva regulación respecto a las criptos. Entonces, se empezó a transar con criptomoneda en el país como una medida desesperada e improvisada, justamente como para tratar de darle un poco sí, de divisa al bolsillo de la gente y de los empresarios, pero realmente les ha dado un alivio, es fiable, porque entiendo que hay mucha gente que no sabe de criptos y es muy fácil también ser engañado por alguien que te dice, oye, mira que yo tengo la billetera, te voy a hacer, no sé qué, te vendo las Bitcoin, y en eso uno con sus pocos o muchos bolivianos que tienen en el bolsillo apuesta a eso
y va, ¿no? Y es como, te puede salir bien como te puede salir muy mal y perder todo lo que haces. Entonces, no sé si en ese sentido ustedes han visto bastante movimiento. También tengo amigos que se han puesto a emprender y familiares cercanos. De hecho, en un episodio anterior al podcast estaba hablando yo con un primo que tengo y que tiene una pequeña industria y me decía, o sea, que te daban charlas a veces el Banco Central, gente que te decía, te venía a decir, ok, las criptos son esto, pero no te dicen cómo usarlas, no te dicen qué hay que hacer, cómo hay que hacer, o sea, te dicen, este es el contacto para, no es como, bueno, una criptomoneda significa esto es la cadena de bloques, y todas que, bueno, ahora no nos vamos a poner a hablar en profundo al tema, pero es interesante esas perspectivas. No sé si lo has escuchado entre tus asociados, si han encontrado una solución o al menos una solución parcial. Sí, Marcia o Luca. Bueno, si yo podría decir algo cortito. Sí, claro. Actualmente hay 254,000 cuentas de ciudadanos bolivianos en el mundo de los criptoactivos, ¿no? Se tienen el día de hoy 14 tipos de cambio en Bolivia. O sea, estamos como en Argentina. 14 tipos de cambio dividido en 6 mercados. Está el mercado del tipo de cambio oficial, está el mercado de casas de cambio y bancos que manejan otro tipo de cambio, está el tipo de cambio de la tarjeta, ¿no? que uno tiene, que normalmente es más bajo. Hay otro tipo de cambio para importadores, otro tipo de cambio para exportadores. La ASFI al generar estas comisiones, genera otro tipo de cambio. Los librecambistas tienen otro tipo de cambio que es diferente el de la ciudad, el de tu librecambista, al de la frontera, ¿no? Son diferentes los tipos de cambio. El contrabando tiene otro tipo de cambio y el narcotráfico tiene otro tipo de cambio, ¿no? Entonces, y obviamente está en el mundo de los criptoactivos otro tipo de cambio, ¿no? Entonces, se tienen 14 tipos de cambio y, como he mencionado, son 254,000 cuentas de ciudadanos bolivianos en el mundo de los stablecoins y demás. Entonces, hay muchos que han optado por eso. Luca, tal vez nos puedes dar tu perspectiva. Sí, de hecho, bueno, el mercado de divisas, digamos, ha entrado en una anarquía absoluta, ¿no? En cuanto al tema digamos, de abrir las criptomonedas a Bolivia, realmente creo que ha sido de estas acciones entre apresuradas y que buscan más qué sé yo, crear una buena noticia, ¿no? Decir, estamos haciendo algo, no es que no nos interesa, pero sí creo que es algo, como decía Sarela, potencialmente muy, muy riesgoso, ¿no? ¿Por qué? Obviamente, o sea, digamos, tratando de tener el panorama completo, es fácil, especialmente para los jóvenes, poder empaparnos un poco, ¿no? De, qué sé yo, estas stablecoins o las diferentes criptos que tienen de sustentos suficientemente razonables como para asumir un riesgo, pero también es cierto que hay de todo en las industrias, ¿no? Caer ya sea en una ilusión de poder ganar un grande, digamos, un beneficio grande, que es algo que siempre ha habido, y más en esta época, es potencial para que las personas inviertan en criptos muy riesgosas, y que sabemos que es casi una apuesta a fondo perdido, digamos, ¿no? De igual forma, el hecho de no poder contar con una regulación real hace que la limitación sea, o que el uso sea al mínimo necesario, ¿no? Tenemos ahorita al Banco Visa, que es el único que se ha animado, digamos, a incurrir de cierta forma en lo que son este tema de las criptos, que bueno, tienes una cuenta de ahorro, que básicamente es lo que es, puedes
generar algo de transacciones, pero que todavía no te da una libertad absoluta. Y en general yo creo, y que también el gobierno estaba consciente al momento en el que empezó a abrir este tema, es que claro, si abres completamente, ¿no? Si puedes, si le das al banco la posibilidad de que me paguen en QRs, en USDTs o lo que sea, obviamente pierde toda pierde su brazo económico de sus políticas monetarias, ¿no? Entonces también es algo que el gobierno, digamos, inevitablemente tiene que ir jugando con mucho cuidado, porque puede desencadenar en un efecto más allá de no solo de su periodo, sino de su control. Yo les digo ahorita que todo sea con criptos. Bueno, ya está. Hemos hecho lo que Milei está tratando de hacer en estos años, dolarizada Bolivia, ya nadie usa el boliviano, pero ¿dónde queda todo el tema del aparato estatal y demás? ¿No? Los mismos bancos podrían quebrar. Yo les digo, si yo me podría sacar ahorita un préstamo, qué sé yo, en Panamá, que hay un banco que últimamente ha estado sonando, que ya puedes abrir cuentas ahí, bueno, me prestará el 2%. ¿Yo por qué voy a poner mis ahorros? ¿Dónde los voy a poner? Va a ser en ese banco, no va a ser un banco boliviano. Entonces, se puede entrar en una dinámica donde realmente la economía boliviana cae en un abismo donde no solo no se tiene el control, no solo o sea, es una evasión de impuestos, digamos, incontrolable, porque todas estas plataformas son extranjeras, entonces no pasan por Bolivia, y donde ya la competencia se vuelve demasiado agresiva, ¿no? Entonces, claro, es algo bueno, realmente, por lo menos han hecho eso, creo yo, porque nos permite hacer ciertos pagos, pero que sí me sorprende mucho el poco criterio con el que se ha hecho. Efectivamente, el criterio es el tema y tampoco ve las experiencias que están en América. Por ejemplo, el tema del Salvador, cómo han utilizado la parte de las criptos para que ingrese formalmente al país, es bastante interesante y que de momento nos está mostrando de que hay cierto éxito respecto al uso de estas nuevas monedas digitales, si lo podríamos llamar así. Pero en todo caso, pienso que hasta ahora ya hemos identificado muchos problemas. Yo pienso que Luis Arce no debe dormir teniendo tantos problemas, pero claro, ¿no? Aquí se nos viene a la mente el mítico momento cuando Víctor Paz Estenssoro daba su discurso, ¿no? Bolivia se nos muere y ¿qué vamos a hacer? Es momento de dar un paso al frente y sobre todo con mucho esfuerzo las medidas de shock que había sido el decreto 21060. Tal vez no estamos con una hiperinflación todavía como en aquel entonces, pero estamos rumbo a si no se toman las medidas necesarias y en corto tiempo. Pero tenemos Luis Arce para largo, por lo visto, hasta agosto. En todo caso, el modelo económico que ha sido impulsado por el MAS durante todo este tiempo se caracteriza por tener una alta intervención del Estado en la economía. Que el expresidente Víctor Paz Estenssoro decía que esta medida es nociva y que no era saludable para el Estado. En todo caso, ¿qué medidas económicas ustedes, ya no tanto como ASEMJOC, sino como jóvenes, emprendedores, ciudadanos de este país que van a acudir a las urnas en agosto próximo, qué medidas económicas de urgencia consideran que debería tomar a la brevedad posible el próximo presidente que va a asumir en octubre de 2025? Voy a comenzar contigo, Marce. Perfecto. Bueno, sobre el tema del el problema, ¿no? que tenemos, nuestros ingresos han caído en 65% y más o menos de los 3,000 millones de dólares que estamos importando en combustibles, estamos pagando de 80 a 90 dólares por barril de petróleo. Pero por la subvención estamos vendiendo esto a 27 dólares, ¿no? Entonces existe esa diferencia que es muy dañina para el Estado. Ahora, del 100% de los hidrocarburos que se importan, 70% es diésel, mientras que solo 30% es gasolina.
Entonces, la gente cree que el problema que tenemos es la gasolina. Sin embargo, el problema que tenemos más fuerte es el diésel, ¿no? Y el gobierno ha sacado este tema de la gasolina premium y demás, pero no atacan al problema principal, en este caso, que es el tema del el diésel, ¿no? Entonces, definitivamente hay que atacar este tema de la subvención, ¿no? Hay que ver realmente de que se pueda eliminar esta subvención y se le pueda tal vez dar a cada familia una, digamos, un bono, no un bono, sino para que ellos puedan cargar gasolina, ¿no? A un precio subvencionado, eso pueda ser transable, ¿no? Esa es una solución que da, por ejemplo, Jaime Dunn. Él dice, para no quitar muy de golpe la subvención, que no sea un shock tan fuerte, porque ahorita la subvención es muy grande, se puede hacer eso, se le puede dar a cada familia un cupón para que puedan, digamos, cargar gasolina al precio subvencionado, pero hasta cierto monto, ¿no? Y eso pueda ser transable. Con eso tú eliminas el tema de lo que es el contrabando que se está haciendo de gasolina hacia el exterior y evidentemente eliminas gran parte de la subvención. Esa puede ser una alternativa para poder eliminar la subvención, ¿no? Para poder reducirla. Y evidentemente para el tema del diésel, eh, por ejemplo, para el agro, para la minería, se tiene que, y es lo que se ha estado trabajando, se tiene que permitir la importación obviamente privada de lo que es el diésel, ¿no? Y eso es algo que se ha estado trabajando para poder bajar esta subvención, ¿no? Y evidentemente en el largo plazo se debería eliminar completamente esta subvención, ¿no? Además de eso, hay muchas cosas que trabajar, ¿no? En el ámbito privado. El tema de las empresas privadas, deberían estas privatizarse la gran mayoría, porque son empresas deficitarias, ¿no? Estas que decía Sare, Bol, Papel Bol, Tal Bol, esas deberían privatizarse, ¿no? Y además de eso, se tiene que dejar al sector privado digamos, de apretarlo tanto. Por ejemplo, las leyes laborales en Bolivia son totalmente complicadas. O sea, como un emprendedor, y esto lo digo por experiencia propia, es absolutamente complicado trabajar en Bolivia con personas con ciertos tipos de contrato porque te meten un juicio laboral y tienen todas las de ganar. Entonces, la ley del trabajo está totalmente distorsionada, no los puedes sacar. Yo conozco muchas empresas que tienen una planilla demasiado grande, por ejemplo, una es Comteco, que no pueden despedir a la gente, los despiden y vuelven con juicio. Entonces, y he visto, ¿no? En mi experiencia igual, bueno, otras empresas una ha sido parte, yo, una fundación, lo mismo, ¿no? Había una época donde no había muchos ingresos y no se podía hacer nada. Entonces, la gente está optando por contratar de afuera. Es lo que yo, por ejemplo, he empezado a hacer, contratar de otro país de manera online, ¿no? O sea, hay países muy atractivos, por ejemplo, uno es Venezuela. El venezolano cobra mucho más barato, ¿no? Y hay otras personas que igual yo conozco que han empezado a hacer eso, ¿no? Entonces, tú estás quitando la opción a la persona menos capacitada en el país de acceder a una fuente laboral, porque el sueldo mínimo es artificialmente muy alto, porque la ley del trabajo es totalmente nociva para las empresas. Entonces se tiene que trabajar en eso principalmente y se tiene que hacer un cambio, yo pienso, radical, ¿no? Un estilo Milei en Argentina, un modelo que está haciendo, realmente se tiene que buscar algo así en Bolivia. El mismo decreto que el 21060 era eso, ¿no? La reducción del Estado
para poder, digamos, aliviar todo este gasto fiscal que está generando estos problemas, ¿no? Así es. Así es como ha sido. La realidad es que el aparato fiscal, como hemos dicho, es bastante grande. Eh, este tipo de leyes como las laborales, es cierto, está quitando competitividad a la mano de obra calificada boliviana, porque también hay mano de obra calificada en el extranjero, y es otra cosa que ha hecho también, que ha impulsado la misma pandemia y la propia globalización, es el hecho de el simplificar procesos de contratación de personal que venga del exterior. O sea, el hacer home office hoy en día no es una cosa fuera de lo normal, es lo más común. Yo donde trabajo, básicamente yo podría hacer home office todo el mes y no hay ningún problema. No, en Latinoamérica quizás no es tan así, todavía se requiere que uno vaya, pero para cosas y tareas que ya están bastante automatizadas, tú necesitas nada más a alguien que lo supervise y, y eso, o sea, contratas a mano de obra extranjera y eso obviamente como empresario te viene bien. Entonces, yo creo que hay muchas en ese punto hay muchos puntos que el gobierno está perdiendo de vista con la con lo estricto de las leyes laborales que tenemos en el país. Y eso es algo que eventualmente debería cambiar, indistintamente del gobierno, porque la realidad es que se necesita incentivar al emprendedor para que el país pueda surgir. Porque alguna vez algún otro invitado nuestro en el podcast decía, en momentos de crisis es el sector privado que trata de sacar a relucir lo mejor que hay o lo mejor que tiene para poder un poco balancear la situación de crisis. Es el que sale al rescate, por así decirlo. Entonces, es importantísimo ese aspecto que tú mencionas, Marce, pero me imagino, Luca, tú tienes alguna opinión similar o distinta, entonces nos gustaría escuchar también. Sí, bueno, la verdad que el desafío que va a enfrentar el nuevo gobierno es increíblemente inmenso. A mí me sorprende que haya tantos candidatos, que realmente me hace pensar que no creo que sepan a lo que están tratando de meterse, porque, claro, es multilateral, ¿no? Es bien sabido que, bueno, hacer recortes económicos, hacer recortes fiscales, y peor en un país como Bolivia, que ha estado con 20 años de derecho adquirido el gobierno me va a ir dando, viene con crisis sociales, ¿no? Pero como decía Marce, yo creo que, por ejemplo, un poco la dinámica directa que ha empleado Milei en Argentina, sí es un ejemplo para demostrar también que a veces, o que cuando se explica lo crítico de la situación, el ciudadano también entiende, ¿no? El ciudadano también abre a su paciencia. Totalmente de acuerdo con lo que decía Marce en cuanto al tema de la subvención de los hidrocarburos. No hay otra. Yo creo que ya es momento que los bolivianos igual podamos empezar a enfrentar nuestra propia realidad, ¿no? Ah, yendo un poco a otras políticas, digamos, igual creo que, bueno, estamos, y realmente nuestros códigos laborales y códigos de comercio son pues redactados casi hace 100 años, ¿no? Si bien han ido teniendo actualizaciones, han ido teniendo ajustes, pero la verdad es que no responden a las necesidades del día a día, y peor aún, no van a poder responder a lo que se viene, ¿no? Es algo muy cierto que, por ejemplo, el uso de las inteligencias artificiales, si bien han empezado como un gimmick, digamos, ¿no? Como una cosilla interesante, pero que año a año, mes a mes, están empezando a tomar fuerza y están agarrando una velocidad vertiginosa respecto a otras tecnologías, y que, bueno, podría, quién sabe, terminar por eliminar un amplio número de puestos laborales, ¿no? Entonces, frente a esas cosas que son un poco evidentes, ¿no? Porque tampoco son cosas totalmente seguras, necesitamos un gobierno que nos ayude, que nos prepare, o que al final de cuentas nos deje un panorama donde nosotros nos podamos desarrollar, en los que podamos aprovechar de estos cambios, ¿no? Es como si, bueno, ya, quebró el país, listo, empecemos otro negocio de país, pero ya
agarraremos estas nuevas costumbres, nos apalancaremos de estas nuevas tecnologías y con esto pues ya hagamos una nueva normativa que permita que seamos los bolivianos los que estamos exportando nuestro servicio como trabajadores, que sea a través de criptos, que sea a través de aquí, que sea a través de allá, donde Bolivia se vuelva una potencia de capital humano, donde los bolivianos pueden vivir en Bolivia con calidad de vida y no tienen que ser prácticamente refugiados en otros países, ¿no? Entonces, hay mucho que se puede hacer. Obviamente el gobierno antes bueno, en paralelo a hacer estas nuevas cosas, tiene que apagar el fuego. Igual sabemos que bueno, y lo decían todos en sus discursos o en sus entrevistas, el plan de todos es obtener un préstamo, ¿no? Y tiene sentido, sin efectivo no vas a poder hacer nada. Pero ¿quién te va a dar el préstamo? Si sigues con un país deficitario, de alto riesgo, no te van a dar un préstamo, no va a ser un monto importante. Entonces estas políticas tienen que dar credibilidad al país. Como sector privado, yo creo que el sector privado realmente uno de los grandes beneficios del sector privado para el país es que es bastante autosuficiente, ¿no? Yo creo que para un empresario privado el panorama ideal no es un panorama en el que nos están dando todo o nos están subvencionando todo, sino es un panorama donde tenemos una estructura, un ecosistema tranquilo y claro. No, mira, estas son las reglas del juego, no van a cambiar de aquí a 5 a 10 años, entonces con esto ya haz tu planificación, haz tu economía. Y es justamente lo que no tenemos, ¿no? Y realmente cuando uno está en este tipo de economía de guerra, cuando uno está sobreviviendo como empresa, las empresas mismas, bueno, tratan, ¿no? Si es cuestión de vida o muerte, bueno, entonces me tomo pues las decisiones que no las haría normalmente. Y esas decisiones, como van a ser despidos masivos, cierres de empresas, lo que hemos visto muchísimo el año pasado de empresas muy grandes en Bolivia, que las han vendido, ¿no? Pertenecían a empresas, a grupos bolivianos y ahora son paraguayas, son peruanos, son paraguayas. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? Y esas empresas no tienen una intención, digamos, de poder crear la empresa. Realmente son multinacionales que lo que esperan es sacarle un tanto y luego liquidarla, digamos. Es la realidad. Entonces, ¿qué hace que las empresas se comporten así? No es una maldad de la empresa, no es el empresa. No, es simplemente que el ecosistema está obligando a que sea vivir o matar. Entonces, es eso, el nuevo gobierno que dé un ecosistema mínimamente tranquilo, algo mínimamente predecible, dentro de lo cual la misma industria se va a ir autocorrigiendo, como siempre pasa, y ya pues bueno, habrá las fusiones, disoluciones y lo que tenga que ver a nivel empresarial, y ya el sector privado va a poder ayudar a surgir esto, ¿no? Es algo que va a ser muy crítico ya del 26 para adelante y que va a ser imprescindible. Este divorcio que hemos tenido durante 20 años entre el gobierno está acá y el empresario privado está acá, tiene que dejar de existir, porque, claro, ahorita no es un escenario hiperinflacionario, pero porque todavía no ha empezado, o sea, es porque todavía no es, qué sé yo, febrero del 2026, ¿no? Sí, o sea, es porque estamos en la antesala, no es porque el panorama se vea mejor. Entonces es algo que realmente nos tenemos que tomar muy en serio todos, y obviamente es mucho más fácil para el gobierno tomar este tipo de decisiones porque es el gobierno y porque al final de cuentas el empresario privado tiene como prioridades su propio capital, su propio personal y su propio existir, ¿no? Entonces, sí, es algo que va a ser imprescindible para los nuevos gobiernos. Sin duda, ¿no? El hecho de que tengamos un mercado abierto, una libertad en el mercado, podría marcar una nueva visión de lo que es el país, pero incluso vamos a tener que hacer reformas constitucionales para aquello, porque nuestra constitución fomenta más bien a que el Estado intervenga masivamente en la economía, lamentablemente. Pero hay algo que tal vez no coincido mucho con Marcelo, en el entendido de que me dice o nos dice que la ley del trabajo es nociva. No es nociva porque quiera, sino es nociva porque no se acomoda al momento en el que vivimos.
Pongámonos a pensar que la Ley General del Trabajo va a cumplir 90 años en unos añitos más. O sea, hace 90 años Bolivia no es lo que era ahora, el mundo tampoco no era lo que era ahora, y hay nuevas formas de trabajar. Como decía Sare, ¿no? El home office, el outsourcing, entre otras modalidades, que Bolivia se debería acomodar al orden internacional en el que vivimos. Código de comercio, década de los 70 y seguimos teniendo todavía tal vez modalidades de sociedades comerciales muy caducas que también es una camisa de fuerza para los propios emprendedores. Ley de imprenta, acabamos de cumplir 100 años de la ley de imprenta y es como que festejamos el centenario, pero no debería ser un festejo, debería ser cómo podemos avanzar en dar mayor certidumbre a los medios de comunicación, a los comunicadores, periodistas que ejercen esta loable labor. Entonces, no se trata de que tal vez es así nefasta una ley, sino que precisamente hay muchas normas en nuestro sistema jurídico que no han sido actualizadas por falta de voluntad política o tal vez porque nadie se atreve a hacerlo porque es entrar a un juego muy difícil y una arena muy complicada. De hecho, si vas a tratar una nueva ley general del trabajo, que de hecho han habido muchos proyectos de ley desde ese entonces, con la llegada de la Central Obrera Boliviana, es como que han parado, o sea, la Central Obrera Boliviana ahí es como que, no diría una piedra en el camino, pero no te deja avanzar tampoco en actualizar. Obviamente siempre van a haber conveniencias políticas al respecto de diferentes sectores, no solamente la Central Obrera Boliviana. Pero en todo caso, claro, ¿no? El tema de que hay leyes que se han quedado desfasadas en el tiempo totalmente y que no favorecen, peor, fomentan a la crisis a que se acelere más en tiempos en los que vivimos. Vamos a entrar tal vez a una pregunta un poco más política, que también quisiéramos escuchar su percepción. No les vamos a preguntar obviamente por quién votaría, ¿no? El voto es secreto. Pero en todo caso, quisiéramos saber, eh, como ciudadanos, cuál es su perspectiva de cómo va a ser el nuevo presidente y el nuevo parlamento, ¿no? Son dos cosas que van de la mano, que hemos tenido un parlamento muy fuerte en la era del MAS y un presidente muy fuerte. Pero tal vez, ¿cuál va a ser ahora esta perspectiva? Viendo de que no hay caras nuevas, no vamos a tener muchas caras nuevas en la papeleta, seguimos teniendo a la vieja política y rondando, queriendo detentar el poder. ¿Consideran que el próximo quinquenio va a ser un presidente fuerte o un presidente débil? ¿O un parlamento fuerte o un parlamento débil? ¿Y esto cómo podría afectar al sector empresarial? Comenzamos contigo, Marce, y luego contigo, Luca. Perfecto. Bueno, en primer lugar, un poco complementando lo que yo ya había mencionado, ¿no? Sobre el tema de propuestas. En concreto, lo que yo decía era de que se dé un voucher equivalente a 100 litros al mes de gasolina subsidiada, ¿no? Que sea transable. Y los que, por ejemplo, consumen 200 litros pueden comprar en el Mercado Libre. Los que no tienen autos pueden vender el voucher. Los que usan transporte público pueden hacer lo mismo, ¿no? Y obviamente eso va a generar un alivio, ¿no? Se denuncia que el 30% de este subsidio está yendo en el tema de contrabando, ¿no? Otra cosa que pienso que debería hacer el siguiente gobierno es incrementar las tasas de diferentes bonos del Banco Central del dólar, estos bonos BCB dólar, en un 1 o 2% y eliminar el ITF, ¿no? Para que la gente vuelva a depositar sus dólares en el banco. Ahora, con respecto al siguiente gobierno que se viene, yo estoy viendo un poco que se están formando más o menos tres facciones, ¿no? Se están formando tres facciones que tienen fuerza. La primera facción es la facción de Evo Morales, ¿no? Que tiene un voto que en las encuestas se ve que es de un 13 a un 19%, que es un voto duro, ¿no?
La otra facción que se está viendo es una facción regional de Cochabamba, ¿no? Que apoya al candidato Manfred Reyes Villa, ¿no? Que tiene ahorita liderazgo en las encuestas. Y existe una tercera facción, llamémosle la derecha, a Manfred yo le llamaría centro derecha y al otro lado izquierda. La derecha, digamos, está formando en una coalición entre los candidatos tradicionales, ¿no? Entonces a mí me suena mucho a que va a ser como sucedió en Argentina, ¿no? La última elección, donde tú tenías el candidato de la izquierda, después tenías a la candidata de la centro derecha, ¿no? Bullrich, y tenías el candidato de la derecha radical, que era Milei, ¿no? Y han llegado a una suerte de 30% aproximadamente cada uno, y después Milei ha absorbido los votos de Bullrich y ha logrado la presidencia, pero es una presidencia, respondiendo a tu pregunta, que en el Parlamento no es muy fuerte, ¿no? Por este tema de esta división que ha existido. Si se hubiera postulado simplemente Milei contra Massa, entonces hubiera sido obviamente mayor la representatividad de los parlamentarios de Milei. Entonces, para mí se viene un gobierno que va a tener esa división, lamentablemente, porque no creo que se vayan a unir, ¿no? Y ni siquiera he mencionado el lado, si te fijas, no he mencionado la facción arcista, porque esa facción está muerta políticamente. O sea, ahorita si tú ves las encuestas, tiene una aprobación del 4%. O sea, es ridículo. Ni siquiera Yanine ha tenido una aprobación tan baja. Cuando lo han votado a Goni tenía una aprobación del 20, aprox. Yanine igual en su peor época. Y Arce tiene una aprobación del 4%. Entonces, para mí está muerto políticamente esa facción y no van a tener, digamos, no se van a constituir el MAS, ¿no? Ahorita que tienen la sigla, no va a ser una fuerza importante. La que va a ser importante va a ser la de Evo Morales, de Andrónico, que es la del Trópico. Y esa facción para mí va a ser la que va a, como sucedió en 2002, va a generar convulsión en el país, genera marchas, genera bloqueos, ¿no? Entonces, bueno, realmente creo que ese va a ser la perspectiva del país, ¿no? Con respecto a la ley del trabajo que se mencionaba, bueno, a lo que yo me refería era a los cambios que han venido con Evo Morales, ¿no? Que evidentemente el término legal yo realmente ahorita no lo tengo claro. Sin embargo, evidentemente ha habido un cambio, ¿no? El tema de que no se puede despedir, el tema de que la inamovilidad laboral, cosas que no existían antes, ¿no? A eso me refería. Entonces, obviamente, si es que la ley es obviamente más antigua, me refería a estos cambios que existen, ¿no? Eso debería trabajarse, ¿no ves? Pero bueno, así veo el gobierno próximo, que va a ser muy complicado, ¿no? Luca. A ver, estoy de acuerdo en el tema de que el Parlamento va a ser ni chicha ni limonada, ¿no? Y creo que es algo que preocupa mucho. ¿Por qué? Porque este tipo de situación ya hemos vivido en nuestros últimos dos gobiernos, ¿no? Si nos acordamos, a Yanine no tenía apoyo alguno del Parlamento. Claro, su gestión ha sido corta y básicamente ha sido el COVID, pero aún así las gestiones que intentaba hacer, muchas se veían truncadas, digamos, por el tema del Parlamento. Y ahora con Arce, estos últimos 2 años, 24 o 25, hemos visto que realmente se han puesto en una postura de no se hace nada porque no se hace nada. Y ya hemos visto lo que ha pasado con el tema de las elecciones judiciales, ¿no? Entonces, era mucho para preocuparse cómo o sea, esta falta de seriedad, digamos, en el tema de los poderes del Estado
permiten que básicamente tengamos un poder caprichoso, ¿no? Donde, bueno, yo no quiero hacer porque no quiero hacer, y ya. Entonces, yo creo que el presidente que entre va a tener que ser muy fuerte, ¿no? Y, y, ¿de dónde veo esto? Que no va a tener opción, ¿no? Independientemente de la personalidad o el ánimo con el que entre, va a ser un presidente fuerte. Creo que el mayor desgaste de Arce a nivel de aprobación o de presidencia ha sido justamente en la crítica de esta falta de fortaleza, ¿no? Y creo que el último clavo que puso él fue cuando quiso un poquito lavarse las manos con su referéndum a través de quito la subvención, pero no quito, pero tal vez tú quieres, pero tal vez yo no. Esa falta de certeza y de liderazgo ha sido lo que la gente ya dijo, bueno, este no sabe lo que hace, está aquí a ni modo y que venga el siguiente. Y a quien entre se le va a pedir eso. Y toda la población va a pedir eso, ¿no? O sea, vienes y me solucionas, si no puedes tú, andate y el otro va a venir y va a tener que solucionar. Entonces, el liderazgo del presidente va a tener que ser muy, muy, muy alto, va a tener que ser muy tajante. Igual por eso yo un poquito remarcaba el tema de Milei, porque claro, tiene esa personalidad que es redundantemente fuerte, explosiva, y que digamos, fuera del discurso que tiene como personaje político, sí está logrando jalar un poco hacia su visión política a este parlamento totalmente neutro y que, bueno, igual le da trancas, pero que es ese ánimo el que hace avanzar, ¿no? Como digo, yo lo veo como algo muy, muy peligroso, esa neutralidad en parlamento, porque es un país ingobernable. Al final, quien sale perdiendo siempre es el ciudadano, ¿no? Y peor aún, no peor aún, sino en un paso antes, digamos, está todo lo que es el empresariado, ¿no? Saca una ley, ¿no? Saca una ley, uno hace, no hace, prevé, no prevé, y luego anulan la ley, o no la promulgan. Sacan un decreto supremo, está 2 meses, luego lo anulan. Entonces, este tipo de cosas, un poco lo que hablaba, con ese ecosistema, ¿qué planifico? ¿Qué hago? O sea, yo como empresa termino viviendo al día y lo que sea, y eso afecta a todos, ¿no? Entonces, yo creo que es así, quien entre de presidente tiene que ser muy fuerte, obviamente y lo que siempre tenemos igual en Bolivia, que es el tema de los tránsfugas, ¿verdad? Entonces, tiene que tener un bloque totalmente fuerte, una representación parlamentaria completamente fiel a el objetivo que se quiere lograr a través de este gobierno, y que, bueno, pues permita que se avance hacia algún lado, ¿no? Y sí, creo que es un periodo bastante complejo el que se viene en los siguientes meses, porque ya me dijiste, estamos a puertas de elecciones en los siguientes, que son 6, 7 meses. Estamos el 17 de agosto teniendo nuestras nuevas elecciones. Así que, bueno, como en Bolivia es casi todo así, veremos qué pasa. Uno no ha visto todavía liderazgos tan fortalecidos en ninguna de las facciones que mencionaba Marce, así que nada, hay que esperar lamentablemente las voluntades políticas, y eso no depende necesariamente de solamente la población. La población obviamente puede hacer presión y puede hacer muchas críticas o puede hacer muchos requerimientos a sus políticos, pero a ver, de ahí a que nos escuchen, de ahí a que pase algo, en un periodo tan corto de tiempo, nos remitimos al veremos, nada más. Muchas gracias, chicos, por este gran desarrollo que hemos tenido con las preguntas que teníamos para ustedes. Ahora nos gustaría escuchar las conclusiones que han tenido a lo largo de esta conversación que hemos tenido de la última hora. Es como los highlights, quizás sí, las cosas que cada uno se lleva de lo que hemos podido contribuir cada uno. Y nada, lo que esperan para el país próximamente va a ser muy interesante eso, conocer ese pequeño resumen, ideas más importantes y aprendizajes que se han llevado de este episodio. Comienzo contigo, Marce. Perfecto. Bueno, como digamos, conclusión, yo pienso que hemos quedado de acuerdo, ¿no? De que se necesita un cambio estructural del siguiente gobierno,
¿no? El gobierno, como hemos mencionado, tiene un exceso de gasto, ese es el principal problema. Y ese diagnóstico lamentablemente no lo tiene el gobierno actual, tiene un mal diagnóstico. Entonces, en ese sentido, se tiene que reducir el gasto para poder aliviar la presión que existe sobre el Banco Central, ¿no? Que le hace préstamos al gobierno y a cambio afecta sus reservas internacionales que ya no pueden defender el tipo de cambio. Y hemos visto cómo en este año, ¿no? Se ha generado una devaluación de un porcentaje 40% más del boliviano, que ha afectado, ¿no? Por ejemplo, si antes tenía uno un ahorro en la AFP, todos los que han contribuido han perdido el 40% de lo que han contribuido, ¿no? Hay mucha gente que ha perdido dinero, ¿no? Entonces, realmente se necesita un cambio en el gobierno, porque hemos estado con esta estructura extractivista, este modelo social, económico, productivo, que lo único que hace es redistribuir la poca riqueza que se genera, pero el Estado, al ser Estado, lo hace mal, ¿no? Ahí quiero citar a Ronald Reagan, expresidente de Estados Unidos, republicano. Él decía una frase muy importante, que decía que el Estado no puede encontrar soluciones a los problemas porque el Estado es el problema, ¿no? Y eso es lo que se está viviendo ahora. Eso evidentemente, como hemos visto en la charla, afecta a todos los empresarios, emprendedores, pero sin embargo hay ciertas personas que están aprovechando la crisis para hacer dinero, ¿no? Y eso también hay que mencionar. No es que a todos les está yendo mal, hay gente que ha aprovechado, pero yo diría que es un porcentaje menor, ¿no? Y evidentemente los empresarios jóvenes tienen diferentes demandas, pero yo pienso que la demanda principal de la población ahorita y la razón por la cual Arce está con una aprobación del 4% es el dólar. El dólar, al estar a 11.30, encarece pues los productos, encarece la capacidad de uno de hacer cualquier cosa, inclusive, no sé, irse de viaje, comprarse una suscripción o un servicio del extranjero que antes era muy normal. Ahora uno tiene que tener 10 tarjetas, no funciona, es un trabajo a tiempo completo hacer pagos por internet, si es que no quieres pagar al paralelo, ¿no? Entonces, eso ha encarecido mucho y evidentemente, para finalizar, lo que se viene en Bolivia es pues totalmente incierto, uno nunca sabe, va a depender de los actores políticos, del nivel, la capacidad que tengan de poder negociar, pero mi predicción es de que evidentemente va a persistir una cierta división, como siempre ha existido en Bolivia, 3 candidatos fuertes de derecha y evidentemente esperemos que el siguiente gobierno por lo menos tenga esa capacidad de que sea de derecha, ¿no? Que sea de derecha y que tenga esa capacidad de darse cuenta que el modelo económico ha fracasado, que eso es lo que ha causado todo este problema. Hay gente que tal vez en su ignorancia, dice que vuelva Evo Morales, va a volver el dólar, él traía dólares. Y es mucha gente, ¿no? O sea, realmente yo pienso que es fruto de la ignorancia directamente, que la gente cree que Evo Morales puede traer dólares cuando él ha sido el causante principal de este problema, ¿no? Así es. De acuerdo con eso que nos has dicho, Marce. Muchas gracias por tus conclusiones de este episodio. Creo que los datos que nos has arrojado y los muchos insights que nos has dado también por tu trabajo con la SEMHOC son muy importantes para los jóvenes que nos escuchan, para la gente que escucha y vive en el país. Es importantísimo tomar en cuenta todas estas cosas, porque toda esta gente es la que eventualmente va a ir a votar en agosto de este año y tiene que también tomar en cuenta estas perspectivas a la hora de emitir su voto. Entonces, muchas gracias. Luca, vamos contigo, tus conclusiones.
Sí, bueno, una frase que acaba de decir Marce, que creo que es la conclusión de todo, es esa, ¿no? El modelo económico ha fracasado. Y creo que es algo que con lo que tenemos que partir como criterio al momento de ir, digamos, pensando en nuestro voto y en nuestras apreciaciones respecto a los candidatos como país. Es eso, el modelo económico realmente ha fracasado. Al final de cuentas, simplemente ha resultado ser, muchos ya se iba viendo, simplemente una bonanza con un montón de propaganda alrededor de eso, ¿no? Y creo que también es necesario que como país, como nación, de una vez empecemos a dejar de ser tan dependientes de lo que hay, ¿no? Claro, es verdad que para cada elección es a lo que se habla de, bueno, que se va a diversificar, que aquí, que allá, pero esta vez ya no tenemos opción, ¿no? Esta vez es o diversificas las industrias o empiezas a abrir fronteras o empiezas o te acomodas a lo que es la globalización o mueres en el camino, ¿no? Y estamos en un momento en el que realmente es así, o sea, si ahora el dólar está en 11.30, 11.50, si ahora luego de hacer 3 horas de fila puedes cargar gasolina, es porque todavía el gobierno está viendo de dónde sacar, de dónde agarrar dólares y dónde seguir manteniendo la ilusión, ¿no? Pero es que la realidad sigue siendo diferente, ¿no? La realidad sigue siendo en que la gasolina cuesta, qué sé yo, 14 bolivianos el litro y en que el dólar vaya Dios a saber dónde está. Entonces, eh, es eso. Creo que entre todos tenemos que tomar en cuenta que lo que necesitamos ahora es un cambio no solo de gobierno, sino un cambio de expectativa y un cambio total de visión de país, ¿no? Y hay tantos casos exitosos a lo largo de la historia y también contemporáneos a este momento de crisis de Bolivia, donde algunos cambios han permitido que digamos, estas desventajas se las pueda potenciar como ventajas competitivas a nivel global, ¿no? Pero lastimosamente no vamos a poder ver ninguna solución, no vamos a poder ver ningún fruto mientras la política y el quedar bien sea la prioridad máxima y que ya luego el bienestar del país sea lo otro, ¿no? Necesitamos a alguien que sea comprometido y que realmente lo que le interese sea sacar adelante este país, independientemente de a quién le gusta y a quién no. Así es. Muchas gracias, Luca. Agradezco a los dos por sus conclusiones. Me gustaría, antes de yo dar mis conclusiones, preguntarle a Reinaldo cuáles son los aprendizajes, las cosas que te llevas de este episodio. Me gustaría escucharte a ti también. Sin duda volver a una tertulia así con dos grandes amigos y que los considero expertos en ciertos temas, sobre todo en tema de finanzas, me trae un ámbito de nostalgia. Creer que cuando estábamos en la universidad pensábamos que todo estaba más o menos bien de momento y que ahora nos volvemos a reunir y las cosas van a peor, muchísimo peor. Sin duda, la cadena de demandas sociales que ahorita tiene el país es insostenible. Realmente el gobierno no está logrando supeditar ninguna de estas demandas sociales y es algo que va a tener que encarar el próximo presidente. A diferencia de lo que ustedes piensan, yo pienso que va a ser un presidente débil y que el Parlamento va a ser el que va a tomar las verdaderas decisiones. Obviamente con pactos, con negociaciones, con mucha persuasión. Y pienso que eso lo dejamos de lado, ¿no? De no tomar en serio a los parlamentarios que están tomando decisiones por un grupo determinado de ciudadanos. Siempre pensamos en el presidente y el vice, pero no pensamos en mandar personas idóneas al Parlamento. Ahora vemos el Parlamento que es un circo, prácticamente.
En todo caso, las elecciones no se van a basar en ideologías, sino se van a basar en propuestas claras y sencillas. No nos va a interesar que sea izquierda, de derecha, lo que sea, sino quién te está dando las opciones más viables para que podamos traer, yo qué sé, propuestas de valor para que ya no haya alza en la suba de precios, por ejemplo, en la canasta familiar, el tema de las divisas, el tema de los combustibles o los carburantes, entre otras cosas. En todo caso, es muy acertado todo el análisis que ha hecho Luca, Marcelo, en todo esto, ¿no? Es lamentable la viacrucis que viven los emprendedores en nuestro país y pienso que hay que darles todas las mayores facilidades para que se sientan más libres y puedan dar ese grano de arena que se espera para el desarrollo económico de nuestro país. Sare. Muy de acuerdo, Rey, y es a lo que se remiten también mis conclusiones. Hablando de presidente fuerte, débil, parlamento, yo creo que ante la falta de liderazgo vamos a tener un presidente débil, es la realidad, o bueno, al menos lo que yo espero, aunque obviamente la realidad demanda un presidente fuerte que pueda, por decirlo así, limpiar y ordenar la casa, que lo necesitamos urgentemente. Y obviamente un parlamento que va a estar bastante dividido, pero quizás pues, se puede poner interesante las alianzas, coaliciones que se puedan dar dentro del mismo parlamento, porque finalmente todos estamos, o bueno, quiero pensar que todos van a actuar bajo el mismo fin, que es darle estabilidad al país. Y sinceramente, bueno, yo muy de acuerdo con lo que han dicho los chicos durante esta última hora y media, y es que yo creo que el sector privado es fundamental como forma de salida de esta crisis que estamos viviendo. El presidente, parlamento que vaya a entrar, tiene que dar por decirte, le tiene que dar al emprendedor y a la empresaria en general las condiciones para poder emprender, porque de otra forma estamos sujetos a seguir bajo esta situación tan crítica de crisis económica, crisis social y todo, porque no estamos dando las condiciones ni a la gente ni a los empresarios de poder salir de este hueco en el que nos hemos enterrado nosotros mismos, porque nosotros mismos hemos escogido a nuestras autoridades y estamos en ese hueco gracias a las decisiones que hemos tomado como ciudadanos y más allá de ser o no ser políticos. Así que eso, me voy con una remarca que ahí me gustó mucho y lo tomo de Luca, y es que el empresario ha sabido salir adelante en condiciones adversas. El empresario y el sector empresarial han sido siempre versátiles, dinámicos, más allá de todas las trabas que siempre se les ha impuesto, y ese es el verdadero espíritu que nos va a sacar de esto. Y yo estoy convencida de eso. Así que agradezco muchísimo el tiempo que nos han dado Marcelo, Luca, realmente dos grandes amigos de muchísimo tiempo, chicos. Creo que cuando comparamos la situación en la que nos hemos conocido versus ahora la que estamos viviendo, ver cómo han madurado muchas ideas, cómo ustedes mismos han crecido como profesionales y como persona, es bastante admirable. Entonces, gracias chicos por este tiempo. Ha sido un episodio estupendo. Va a ser un gusto poder compartir quizás más adelante con ustedes otros temas. Esperando que no haya más cambios paralelos de los que ha dicho el Marce. Tal vez cuando nos encontremos ya van a ser 25 cambios paralelos. Pero en todo caso, nuevamente agradecerles. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, YouTube, Facebook. ¿Qué más me falta? Bueno, Instagram. Estamos en todo lado. Estamos en todo lado. Entonces, gracias y esperamos que nos reencontremos en un próximo episodio donde sin duda vamos a tener que tocar el tema electoral y político que vive nuestro país. Hasta la próxima. Listo. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto, chicos. Muchas gracias, chicos. Politics Podcast.